Éxodo capítulo 26. ¿Lo tenemos, iglesia? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Versículo 5. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla, para unirlas una con otra. Así harás las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Versículo 22, no se me pierdan. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán de abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así con las otras 2 serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. 29. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ello las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata.
y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Oramos. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo puedas hablarnos en esta tarde a través de las Escrituras. Que ayudes al predicador, un hombre con limitantes, un hombre, Señor, que erra constantemente, pero que está clamando a ti para pedir de tu sabiduría, y que el Espíritu Santo, que no erra, pueda guiarnos a través de tu palabra, pueda traer bendición a nuestra vida, podamos entender el significado del tabernáculo en el Antiguo Testamento y a la luz del Nuevo Testamento, la esperanza que encontramos en Cristo Jesús, en quien oramos y decimos amén. Mis amados hermanos, pueden tomar asiento. El tema para el sermón de esta tarde es el tabernáculo de Dios. Como usted lo puede leer también en su Biblia, estaremos desarrollando, como lo dije anteriormente, el capítulo 26, los versículos del 1 al 37. Todas estas semanas hemos venido ya viendo elementos que tienen que ver en la conformación y en la construcción, los detalles específicos de cómo se llevaría a cabo la construcción del tabernáculo de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la palabra tabernáculo, muchas veces nos acordamos de la escuela bíblica dominical, ¿verdad? Que ahí nos enseñan la figura, nos enseñan el dibujito y cómo estaba conformado. También nosotros nos podemos dar cuenta o puede venir a nuestra mente de lo que eso establecía y el significado que tenía para el pueblo de Israel, porque la presencia de Dios estaba justamente ahí, en ese lugar santo. Y eso nos habla la manera, mis amados hermanos, en que Dios ha diseñado al hombre para que el hombre tenga una comunión con Él. Yo quisiera de esta manera hablarles en una forma de introducción acerca de un hombre de 19 años a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, allá por 1941. Su nombre era John McGee Jr. Como le dije, este hombre o este jovencito tenía únicamente 19 años cuando compuso un poema en agosto de 1941. Él moriría pocos meses después, en diciembre del mismo año. Durante 80 años que se cumplen en este 2021, el poema que este joven compuso, llamado en inglés High Fly, ha sido y es posiblemente el poema predilecto, el más favorito sobre todos los pilotos y aviadores en el mundo entero. Una pequeña joya
para la poesía y para los amantes de la aviación. Muy pocas veces se ha expresado, de forma tan bella la euforia y la sensación de libertad que puede significar volar. John McGee encontró la inspiración en un vuelo de entrenamiento cuando le vino a la mente la frase: tocar el rostro de Dios. Este joven de quien les estoy hablando perteneció a la Fuerza Aérea Real Canadiense y después fue destacado también en la Fuerza Aérea Real Británica. Muchas ocasiones se ha recitado este poema y yo quisiera compartirlos con ustedes en esta tarde para que puedan ver y de una manera introducirnos a lo que es el tabernáculo, el significado para el pueblo de Israel y la necesidad constante del hombre de tener un encuentro con Dios. El poema dice así: oh, me he desligado de los ásperos bordes de la tierra y he bailado por los cielos en risueñas alas plateadas. He subido hacia el sol y me he unido a la alegría de las nubes atravesadas por su luz. Y he hecho cientos de cosas que no habéis soñado jamás. He virado, me he elevado y me he balanceado allí en lo alto, en el luminoso silencio. Surcando el cielo, he perseguido al viento aullador y he propulsado mi ansioso avión por los infinitos pasillos del aire. Allá en el más alto y ardiente cielo, he alcanzado fácil y elegantemente las alturas barridas por el viento, donde nunca antes llegó la alondra, ni nunca antes llegó el águila. Y mientras mis sentidos se elevaban en silencio, he rebasado la alta e inviolable santidad del espacio. He extendido la mano y he tocado el rostro de Dios. Siempre las líneas que se citan de este poema son la primera usualmente y la última, que dicen así juntas: oh, me he desligado de los ásperos bordes de la tierra y he extendido la mano y he tocado el rostro de Dios. Esa línea de poesía, mis amados hermanos, encierra el anhelo en el corazón del hombre. El hombre nunca, pero nunca va a estar satisfecho con lo terrenal en esta vida. ¿Por qué? Porque hemos sido creados y diseñados a la imagen de Dios, un Dios que es eterno, un Dios que no tiene fin. Por eso, cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en lo terrenal, siempre vamos a estar insatisfechos. Nunca vamos a estar saciados hasta que tengamos ese encuentro con Dios. Y eso es lo que se trata en esta tarde, el tabernáculo de Dios. Se trata, mis amados hermanos, que en este capítulo 26 nosotros podamos entender el contexto en el cual Dios quería levantar y erigir ese templo, que nosotros podamos ponernos por un momento en la mente del pueblo de Israel y entender el significado que para ellos tenía esa carpa. Pero también es necesario que nosotros no tomemos a la ligera esta lectura como muchas personas hacen frecuentemente. Van a las Escrituras, empiezan a leer, sí, el tabernáculo, y lo que quieren nada más es comprar una maquetita y tenerla ahí en la sala de su casa o en la oficina. El tabernáculo. Pero cuando empiezan a leer
como en esta tarde vamos a ir leyendo nuevamente cada porción de este capítulo 26, dicen, qué aburrido. 30 codos, 50 brochetes, 2 codos, 3 codos. Dejamos y pasamos por alto la palabra de Dios. Dios ha establecido su palabra para poder edificar a su pueblo. Recuerde que en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que la palabra, la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil. Nos es útil, mi amada iglesia, para ser corregidos, para ser instruidos, para ser edificados. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta tarde. Usted, como se acaba de dar cuenta, que leyó junto a mí, el capítulo 26 está hablando de varias medidas. Yo voy a utilizar para el desarrollo de este sermón la Nueva Traducción Viviente, en la cual, si usted me acompaña, por ejemplo, en este momento vamos a leer los versículos del 1 al 6, usted lo lee con su Reina Valera 1960, yo lo leo de la Nueva Traducción Viviente y por ende automáticamente usted ya tendrá la conversión de la medida de los codos. Vamos entonces a leer lo que Dios le dijo a Moisés en cómo hacer propia y ordenadamente la tienda o el tabernáculo donde iba a morar. Versículos del 1 al 6. Usted de la Reina Valera, yo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino. Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida, 12 metros con 90 centímetros de largo, por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga, y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con las 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Así es que con esta traducción que le estoy leyendo, nos ahorramos el tiempo y la conversión de las medidas. Ahora, fíjese, aquí está hablando de la capa interna del tabernáculo, que estaba hecha con 10 cortinas de tela. Cada una mide, ahora le voy a dar, para los que dicen, pastor, pero es en metro y yo ya llevo 20 años viviendo en Estados Unidos, ahora solamente hablo en pies y pulgadas. Está bien, lo entiendo. Y dice así, mire, estaba compuesta por 10 cortinas de tela, cada una mide aproximadamente 6 pies por 42 pies, 6 pies de ancho por 42 pies de largo. Estamos hablando de la primera cortina, de la cortina del interior. Y fíjese usted un dato muy interesante. El Señor empieza a pedir los requerimientos para la construcción de su tabernáculo desde adentro hacia afuera. Mire de la manera, se lo voy a repetir nuevamente. El Señor empieza a demandar la construcción de su templo desde adentro para afuera. ¿Cómo el Señor trabaja en la vida del creyente?
desde adentro para afuera. Él empieza a transformarnos, a darnos forma, a construir una nueva persona en nosotros desde adentro, para que luego en el exterior se puedan ver esos frutos. Por eso es muy importante no tomar a la ligera ninguna de las palabras o porción bíblica que pueda haber en toda la Escritura, y especialmente en el Antiguo Testamento, y en este caso refiriéndonos a la construcción del tabernáculo. Hay mucha gente, como lo repitió, o como lo dijo, mejor dicho, el pastor Máximo, y hago eco de sus palabras, se ven y lo ven con misticismo. Empiezan a ponerlo y adornarlo con números que puede tener un simbolismo muy especial, pero dejan de lado el contexto el cual a nosotros como su pueblo realmente nos interesa, y es poder ver a Dios, es poder aplicar la Escritura a nuestra vida, es poder tener un mejor entendimiento de que Él está en control y está obrando en la vida de su pueblo este día, tal como lo ha venido haciendo desde antes de la fundación del mundo, pensando y escogiendo a los que han de ser salvos y después eligiendo a un pueblo para su gloria. Quisiera que me acompañara ahora en los versículos del 7 al 14. Dice así: confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra, para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida, 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro de 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga, y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De ese segundo conjunto de cortinas, deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga. Luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen sobre la parte posterior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 centímetros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero curtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad. Mis amados hermanos, aquí está hablando y refiriéndose a la segunda capa. Y la segunda capa estaba hecha a base de pelo de cabra, una tela resistente que los nómadas en el Medio Oriente hasta el día de hoy usan para hacer sus tiendas de campaña. Estas cortinas de lana eran un poco más grandes que las que estaban debajo. Medían quizás alrededor 6 pies por 42 pies, como les estaba diciendo. Pero fíjese que lo más importante, que luego que se colocaron 2 capas más en la parte superior, era para proteger todo lo que estaba debajo, cubriendo los elementos, casi como una lona. Estas tiendas exteriores estaban hechas, como acabamos de leer, de cuero, y toda buena tienda del desierto necesita postes. Y es lo que vamos a leer también a continuación, porque el tabernáculo estaba hecho a base de postes o columnas, como acabamos de leer. Entonces, ahora yo le pido
que me acompañe los versículos del 15 al 29. Es necesario que podamos leer y que vaya conmigo, por favor, siguiéndome en la lectura, para que de esta versión, junto con la Reina Valera, usted pueda tener un mayor entendimiento, porque ahí está hablando de basas, porque ahí está hablando de gozne, y son palabras que quizás ahora en nuestro léxico no estamos muy familiarizados. Por eso estoy leyendo esta versión, para que después que nosotros hayamos entendido la base de los materiales y de qué manera las medidas estaban estructuradas, el tabernáculo, podamos nosotros venir entonces a la aplicación de qué significa el tabernáculo, o qué significaba para el pueblo de Israel y qué significa para nosotros en este día. Leemos una vez más, por favor, versículos del 15 al 29. Dice: para el armazón del tabernáculo construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 70 centímetros de largo por 79 centímetros de ancho. Y tendrá 2 estacas, fíjense bien, si ven el cambio y la diferencia que hay entre la Reina Valera y esta versión que le estoy leyendo, podemos tener un mejor entendimiento. Dice: y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construye otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados por debajo y firmemente sujetados por arriba con un solo anillo. Esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. 26. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo, 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo, que dará al occidente. El travesaño central, sujetado a la mitad de la altura de los soportes, pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillo de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Si estamos entendiendo un poquito mejor lo que está diciendo o lo que está hablando la Reina Valera, yo espero que sí. Si no, pues usted lo puede buscar con más detenimiento en su casa. Puede comparar también la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, y en este caso la que yo estoy usando, la Nueva Traducción Viviente. Siempre es necesario, como se lo hemos dicho, que nosotros podamos comparar con otras versiones de la Biblia, porque hay palabras que son traídas al lenguaje que nosotros utilizamos hoy en día. Entonces está hablando de los marcos verticales. Ahora en esta porción del tabernáculo eran casi 50 pilares o columnas de madera cubiertas de oro. Todas esas columnas, cuando usted está leyendo ahí, que eran hechas de acacia, de un material y de una buena manera, como ya se ha explicado anteriormente, estaban cubiertas por oro, mis amados hermanos, y que medían tal vez 15 pies de alto. Ahora se lo digo en pies. Vamos entonces ahora a los versículos del 31 al 35.
Para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino, de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata, y con querubines hábilmente bordados. Cuélgala de ganchos de oro que estarán sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala detrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la tapa del arca, el lugar de la expiación, encima del arca del pacto, dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior, en el lado norte del tabernáculo, y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. La cortina que aquí nosotros estamos viendo, mis amados hermanos, era el velo que dividía el tabernáculo en 2 cuartos, sellando por completo el lugar santísimo y dividiéndolo, apartándolo, separándolo del lugar santo. Esa es la cortina o el velo del que nosotros estamos hablando en este momento. El lugar santo era un rectángulo de 15 pies por 10 metros, mientras que el lugar santísimo tenía tan solo la mitad de largo y formaba un cubo perfecto de 15 pies por 15 pies por 15 pies. Ahora, llegamos finalmente a los últimos 2 versículos, 36 y 37. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Moisés? Le dice cómo tenía que hacer la cortina que cubriría la entrada. Dice, 36, confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada. Elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro. También funde 5 bases de bronce para los postes. Ahora, muchas gracias por su paciencia. Y en esta porción hemos visto cómo el Señor dio de una manera ordenada las instrucciones precisas de cómo quería que se llevara a cabo la construcción del templo donde iba a estar su presencia. Una vez más, la razón por la cual nosotros estamos estudiando el tabernáculo, este capítulo, el día de hoy, no es para que nosotros podamos hacer un dibujito y construirlo, de ninguna manera. Lo que nosotros queremos ver y aprender en esta tarde es por qué Dios le dijo a Moisés que instalara una tienda y por qué le dijo que lo hiciera de esa manera. Ahora, mira el privilegio que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser el único pueblo en el cual, por medio de este tabernáculo, de este campamento, de esta tienda, iba a poder morar la presencia de Dios. Es decir, el tabernáculo era un edificio terrenal diseñado para enseñar las realidades celestiales. El corazón del tabernáculo, mis amados hermanos, era el lugar santísimo donde Dios reinaba con toda su gloria. El tabernáculo era a su vez donde estaba el corazón de Israel, con las 12 tribus que lo rodeaban, e Israel era el corazón del mundo. Fíjese, estaba en el centro del tabernáculo, el lugar santísimo de Dios,
donde moraba la presencia de la gloria de Dios, y en ese mismo centro estaba el corazón de Israel, donde moraba alrededor de las 12 tribus, y alrededor de las 12 tribus Israel era el corazón del mundo para dar testimonio del único y verdadero Dios viviente. Dios nunca hace nada al azar. Esto no fue porque quiso levantar una tienda y que la movieran de un lado para otro en el desierto. No, mis amados hermanos, tenía un significado el cual cuando nosotros nos detenemos a leer y a pedirle discernimiento al Señor, nos daremos cuenta entonces que ha sido diseñado con un propósito para que pueda ser revelado también de generación en generación y nosotros aprendamos de ello. El punto no era que de alguna manera Dios pudiera estar contenido en 4 paredes. De ninguna manera, no. El tabernáculo fue erigido, fue levantado, fue construido como el cielo para mostrar que Dios gobierna tanto en el cielo y la tierra. El tabernáculo en el lugar santísimo tenía un destello de la gloria de Dios y un pequeño significado del cielo, dando el significado de que el cielo y la tierra son gobernados por Dios, su Dios y mi Dios. Mientras entonces los israelitas, ellos pensaban en el tabernáculo y su significado, se enfrentaron a una dura, pero muy dura realidad. A la mayoría de ellos, mis amados hermanos, nunca se les permitió entrar a ese lugar. Podían verlo desde la distancia y sabían que Dios tenía su morada ahí, ellos lo sabían, pero nunca tuvieron la oportunidad de ver más allá de la puerta y mucho menos entrar y encontrarse con Dios. ¿Por qué? Porque todo estaba oculto bajo capas de tela. Aunque Israel tenía este tremendo y único privilegio de la presencia divina en medio de entre todos ellos, no cabía duda de que Dios es santo, porque Él lo es, y que el acceso a Él no era un asunto fácil, ni de tomar a la ligera, a pesar de que su palacio, de que esta capa de este templo estaba ahí en el centro de la ciudad. En medio de ese campamento estaba el tabernáculo y en el tabernáculo estaba Dios. La idea, mis amados hermanos, es que Dios quería tener, como empezamos leyendo con ese poema, quería tener una comunión con el hombre, porque sabe que diseñó al hombre para tener una amistad, una relación íntima con Él. El tabernáculo era el único lugar en el mundo entero donde la gente podía entrar en la presencia de Dios. Dios había bajado a vivir con su pueblo. Mis amados hermanos, nada simboliza el acceso limitado de Israel con mayor claridad que los querubines que nosotros acabamos de leer, que iban a estar adornando cada una de las capas, que iban a estar afuera también antes de entrar al lugar santísimo, y como hemos visto también en la mesa de la proposición y todos estos elementos en los otros 3, en el arca del pacto, cómo habían sido diseñados por Dios. ¿Y esto desde dónde viene? Esto viene desde Génesis capítulo 3. Cuando el Señor desterró a Adán del huerto del Edén. ¿Por qué lo desterró?
para evitar que comiera del árbol de la vida. ¿Y a quiénes puso por guardianes ahí? A unos querubines, ¿verdad? Entonces eso denota que el acceso al Señor estaba limitado y estaba custodiado. No cualquier persona tenía el acceso ni la entrada al lugar santísimo de Dios. El Dios que vivió entonces, mis amados hermanos, en ese tabernáculo, es el mismo Dios que gobierna y está sentado en el trono y reina con poder el día de hoy. Sigue siendo el Señor de toda la tierra y toda la creación. Su carácter es inmutable, nunca ha cambiado ni lo hará. Su palabra es eterna y se cumple a cabalidad. Es un Dios justo que castiga el pecado y es tan asombroso hoy como lo fue en los días de Moisés. Y todavía, mis amados hermanos, todo aquel que no ha tenido un encuentro con Dios a través de Cristo sigue separado de Dios por su pecado. A veces las personas preguntan por qué no sienten la presencia de Dios. A veces la gente se cuestiona si realmente Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros. Habemos nosotros que buscamos a Dios por medio de la oración, pero solamente cuando nos sentimos afligidos, solamente cuando ha llegado una prueba muy grande a nuestra vida. Si solo le buscamos en la aflicción, si no le buscamos constantemente, claro que vamos a tener un acceso limitado a la presencia de Dios. Claro que no vamos a experimentar la grandeza de su poder porque no tenemos una relación con Él. ¿Saben quién se preguntó cómo puedo acercarme más a Dios? Un ejemplo que la Biblia nos muestra fue David. El rey David se preguntó, ¿cómo puedo acercarme al Señor? Y él lo dice en el Salmo capítulo 15, versículo 1. Él preguntó, Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? En otras palabras, él quería saber de qué manera nosotros podemos entrar a morar con el Señor. Y fíjese lo que dice después el Salmo capítulo 15, versículos del 2 al 5. Él dice, aquel cuyo andar es intachable. Ojo, mire lo que está diciendo la Escritura. El que quiere acercarse, el que quiere morar con el Señor, ¿qué tiene que ser? Dice, el que se quiera acercar, el que quiera morar dentro del santo tabernáculo, tiene que andar, su andar tiene que ser intachable. ¿Y quién hace justicia? ¿Quién dice la verdad de su corazón y no tiene calumnias en la lengua? ¿Quién no hace mal a su vecino y no insulta a su prójimo, que desprecia a un vil, sino que honra a los que temen al Señor, quien cumple su juramento incluso cuando duele? ¿Quién presta su dinero sin usura y no acepta soborno contra los inocentes? El que hace estas cosas nunca será sacudido. Eso es una pequeña muestra de lo que nosotros tendríamos que cumplir para tener acceso a un Dios santo. No mentir nunca. Ser íntegros de principio a fin. Ni siquiera tener pensamientos malos. Estar dispuesto a dar con gratitud al que más necesita. Pero ¿sabe qué? Las amargas ataduras de esta tierra nos separan de la presencia de Dios. Y eso lo sabía el pueblo de Israel también.
Por eso no todos podían tener acceso al lugar santísimo, porque el pecado nos separa de la santidad de Dios. Uno de los versículos más importantes entonces para entender el tabernáculo proviene del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo, mis amados hermanos, es importante porque la palabra traducida como morada es una palabra griega, la cual es eskenosén, proviene de la palabra griega para el tabernáculo, que es eskene. Entonces el versículo significa algo así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios el Hijo se hizo hombre para poder descender, venir a morar con nosotros. Esta es la interpretación de que Jesucristo es el verdadero tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios en el Antiguo Testamento fue diseñado para que el pueblo de Israel pudiera ver que Dios quería tener una relación con ellos, que Dios los había escogido como su pueblo, que Dios les estaba dando la salvación, que nadie más podía tener acceso y podía estar rodeado de un Dios tan maravilloso, de un Dios tan santo, de un Dios incorruptible. Solamente el pueblo, los elegidos, el pueblo, el verdadero pueblo de Dios. Pero ahora, mis amados hermanos, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros, su iglesia, entendemos que Jesucristo es el verdadero tabernáculo de Dios y que por medio de Jesucristo nosotros tenemos ahora ya no un acceso limitado, sino que un acceso total al trono de su gracia, la presencia directa por medio de la fe de Cristo Jesús solamente. Fue así como el Dios hombre, como Dios, como Cristo, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, fue crucificado y su cuerpo, mi amada iglesia, fue desgarrado por las duras y ásperas garras de cada uno de nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Dios tuvo que mandar a su Hijo. Y su Hijo no escatimó cosa alguna como ser igual a Dios, sino que se entregó. Y cuando estaba ahí en esa cruz, estaba siendo desgarrado por nuestro pecado. Un Dios santo, un Dios justo. Y precisamente porque es un Dios justo, demanda que el pecado sea castigado. Y mientras Jesús colgaba de la cruz, sufriendo y muriendo para pagar el precio justo por nuestro pecado, sucedió algo milagroso en el templo de Israel que usted y yo conocemos. La cortina, esa cortina que acabamos de leer, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué pasó? Se partió en dos. Fue rasgado por el poder omnipotente de Dios, porque la Biblia dice que cuando Jesús clamó de nuevo a gran voz, entregó su espíritu. Y en ese momento la cortina del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Mateo capítulo 27, versículo 50 y la primera parte del 51. Mis amados hermanos, algo asombroso, algo magistral, algo nunca antes pensado ni en ese momento para la sociedad, ni la religión judía, ni en nuestros tiempos cuando leemos las Escrituras, pudo haberlo concebido el hombre.
Porque en ese momento la historia de la humanidad, para nosotros que tenemos un entendimiento finito, un entendimiento limitado, estaba cambiando totalmente por completo. Para Dios no, porque en la eternidad pasada ya lo había diseñado y había sucedido de la manera que Él lo estaba llevando a cabo en ese momento en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Jesús. Pero para nosotros no. En ese momento cambia por completo la historia de la humanidad. El velo que durante más de 1000 años había separado al pueblo de Dios de la presencia de Dios, se había separado y se había rasgado completamente. Ahora el camino estaba abierto para que los sacerdotes, y de hecho toda la raza humana, usted y yo, pudiéramos encontrar a Dios en su lugar santísimo. De hecho, valga la redundancia, en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 7, menciona cómo un gran número de sacerdotes se hicieron obedientes a la fe. Jesús ascendió al cielo y un gran número de sacerdotes se hizo obediente a la fe. ¿Sabe? Esto no es sorprendente porque los sacerdotes habían presenciado el milagro confirmado que ahora el camino estaba abierto para Dios. Dios abrió la cortina y los invitó a entrar. Y una vez que la cortina se rasgó, ya no era una barrera, sino una puerta de entrada, lo que en un tiempo antes separó al hombre de la presencia de Dios. En ese momento, en la cruz que estaba siendo derrumbado, se convertía en la puerta de acceso a la presencia de Dios. Lo que un día separó al hombre, hoy Cristo les estaba diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. El camino, amada iglesia y amigo que nos acompaña en esta tarde, sigue abierto hoy. Hay una manera para que los pecadores en la tierra toquen, como leímos en ese poema del piloto de 19 años, toquen el rostro de Dios. Hay una manera, y esa es cuando depositamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Esa manera es cuando venimos al arrepentimiento por medio de Cristo, el verdadero tabernáculo, y todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras aflicciones se las entregamos a nuestro Señor. Abogado tenemos para con el Padre, y ese es Cristo Jesús, iglesia. Tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo abierto para nosotros a través de la cortina, es decir, su cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así también, mis amados hermanos, como obtenemos acceso a Dios, a veces como cristianos también, después que tuvimos ese acceso, nos alejamos. A veces después que hemos experimentado la gloria de Dios en nuestra vida, lamentablemente nos enfriamos. Tuvimos acceso a la presencia de Dios por medio del tabernáculo que es Cristo y empezamos bien. No nos perdíamos ni un domingo la prédica. El servicio es a las 2:30, veníamos a las 11:30 hasta arreglar las sillas, a limpiarlas, porque había un gozo que no lo podíamos explicar.
Porque había un amor hacia el Señor que no lo podíamos contener, así como la presencia del Señor no puede ser contenida en 4 paredes. De esa misma manera no lo podíamos contener nosotros. Queríamos hablarle de Cristo a muchas personas. Queríamos vivir de la manera más santa y piadosa posiblemente cada día de nuestras vidas. Queríamos honrar a Dios por medio de nuestro trabajo. Queríamos honrar al Señor en nuestras familias. Lo único que queríamos saber era de Dios y su palabra. Queríamos estar orando, queríamos estar en comunión, queríamos escuchar atentamente la voz del Señor para tomar decisiones. Pero hay momentos en los cuales nos empezamos a alejar. Pero hay momentos en los cuales ya no queremos orar. Y la oración se hace más difícil. Y te levantas en la mañana y voy tarde para el trabajo, ahí oro en la noche. Llegas en la noche y vengo muy cansado. Mañana voy a leer las Escrituras. Nos dejamos absorber por el mundo. Y la gloria de Dios que experimentamos empieza a verse más y más chiquita. Para nosotros, no para Él. Porque Él sigue en el mismo lugar donde ha estado por toda la eternidad, brillando y gobernando, haciendo y ejecutando su voluntad sobre cada uno de nosotros. A Él nadie lo detiene. Pero ¿qué pasa entonces? Venimos a la iglesia y los hermanos de la alabanza se han preparado toda la semana y están ahí dando lo mejor de ellos. ¿Y nosotros? Alábele. No canta. Le ponen en las pantallas la canción en inglés, en español, en ninguna de las dos. Como que hablara mandarín. Hermanos, es momento que despertemos. Los días son malos. El Señor ya viene por su iglesia. Y eso nos debe de regocijar a nosotros. Eso nos debe hacer despertar. Eso nos debe hacer tener un corazón lleno de piedad. Un corazón el cual queramos servir, nos amemos los unos a los otros. Podamos ser y que otros puedan ver lo que el mundo no ve. Recuerde que el cristiano es la luz de este mundo, es la sal de la tierra. Jesús es el verdadero tabernáculo. Recuerde que gracias a Él tenemos acceso ilimitado a Dios. No se aleje de Dios. No se aleje de Dios, porque el velo ya fue rasgado. Porque ahora tenemos acceso a Cristo. Cristo es el tabernáculo, Cristo es el alfa y la omega, es el anciano de días, es el autor y consumador de la fe, amada iglesia. ¿Qué más necesitas? Si Él lo ha hecho todo por nosotros. Él pagó el pecado por el cual nosotros teníamos que haber sido castigados. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que ahora nosotros podamos tener un lugar en la presencia de Dios. Él es el pan de vida, la estrella de la mañana, la piedra angular. Él es el fiel consejero, la puerta de entrada a Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es verdadero y fiel.
Él es nuestra fortaleza. Él es amigo de pecadores. Él es el buen pastor. Él es el gran pastor. Y Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué querer huir de la presencia de Dios? ¿Por qué querer estar alejado de la presencia de Dios? Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 6 al 13 dicen lo siguiente, y con esto cierro. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, mire cómo cantaban ese cántico. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, millones de millones, que decían a su gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ya no nos divide una cortina para tener acceso a la presencia de Dios. Cristo pagó el precio para que tú y yo tengamos un acceso directo y que no haya un muro, no haya un velo, sino que por medio de él entendamos que es la puerta para llegar al Padre. Viva con gozo, viva adorando a Dios, pero hágalo con todo su ser. Recuérdele a su mente, recuérdele a su corazón, recuérdele a su boca, recuérdele a sus ojos, a sus oídos, a sus labios, que usted vive por Cristo y para Cristo, que ha sido comprado a precio de sangre, y que el verdadero tabernáculo donde mora la presencia de Dios y tenemos acceso a Él, es Cristo Jesús. Y en Él tenemos acceso al Padre. Recuerde estas palabras. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.